Muy buenas tardes, qué bueno que nos pueden acompañar. Este es el canal de la Iglesia del Tercer Día y el día de hoy tenemos la oportunidad de tocar un tema que en lo personal me parece ad hoc a los momentos que estamos viviendo y habla sobre las pruebas y las tentaciones. El propósito es que podamos explicar y entender la gran diferencia que hay entre una prueba y una tentación. Así que acompáñenos en estos minutos que vamos a estar con ustedes. Les pido que nos acompañen con su Biblia. Vamos a estar dando lectura a través de la versión amplificada, parafraseada y armonizada. Vamos a tomar como versículos claves de referencia Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 2, 1 Corintios 10, 1 de Pedro 4, 2 de Pedro 2. Así que vamos a empezar tomando como base el libro de Santiago. Fíjense que este es un libro delicioso y me fascina cómo empieza Santiago después de que hace la salutación, versículo 1, en el versículo 2 de Santiago 1. Dice, y vamos a leer del versículo 2 al 4. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Considérenlo un gran regalo. Cuando los desafíos vienen de todas partes, alégrense, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Saben que bajo presión, su vida de fe se ve forjada a la intemperie y muestra sus verdaderos colores. Así que no intenten salirse de nada prematuramente, porque la paciencia crece mejor cuando el camino es escabroso. No huyan de los problemas, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Dejen que la prueba haga su trabajo para que sean maduros y estén bien desarrollados y no sean deficientes de ninguna manera. Porque cuando la paciencia alcanza su máximo desarrollo, uno se vuelve de carácter firme, perfecto, cabal, capaz de afrontar cualquier circunstancia. Empezamos, el apóstol Santiago, pues hace una clara definición de lo que es la prueba. Si se fijan, la palabra prueba y fe están en el mismo versículo, están conectadas, ¿sí? Y entonces, punto número 1, importante para reflexionar, ¿sí? Lo que es probada es la fe, ¿ok? Vamos al versículo del 12 al 15, también de Santiago 1. Dice, dichoso es el hombre que soporta la prueba con fortaleza y que no cede a la tentación, porque al salir aprobado, recibirá como premio la vida que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien esté bajo presión y se sienta tentado para ceder ante el mal y hacer lo malo, que no piense, Dios está tratando de hacerme tropezar, ni diga, es Dios el que me tienta, ya que Dios es insensible al mal y no pone el mal en el camino de nadie, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Es decir, que Dios no tienta ni puede ser tentado. La tentación es la atracción que sobre el hombre ejercen sus malos pensamientos y sus malos deseos. De modo que uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. La tentación de ceder ante el mal proviene de nosotros y solo de nosotros.
No tenemos a nadie a quien culpar, sino a la llamarada seductora de nuestra propia lujuria y concupiscencia. Estos malos deseos lo impulsan a cometer pecado. Y al ceder a la tentación, nace el pecado en uno mismo. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Pues Dios castiga al pecado con la muerte. En otras palabras, la lujuria queda embarazada por la concupiscencia y tienen un hijo que se llama pecado. El pecado crece hasta la edad adulta y se convierte en un verdadero asesino. Ahora entendemos, se fijan cómo el apóstol Santiago llama la tentación y la define, ¿sí? Por favor, vamos al versículo 14, la hoja anterior. Y fíjense la manera en cómo lo define. Me fascinó. En el versículo 14 dice, la tentación es la atracción que sobre el hombre ejercen sus malos pensamientos y sus malos deseos. Se fijan que no dice, es el diablo el que me tentó, es Satanás el que me tentó. No, espérame tantito. Es el resultado de tus propios pensamientos. Me fascina también que dice, y por favor no digan, Dios me tentó. No. Dios lo que va a llevarte es al perfeccionamiento de tu fe. Y tu fe se perfecciona por medio de las pruebas que pasas. Esto lo vamos a seguir viendo. Pero tomemos esta definición que nos da el apóstol Santiago. La tentación es la atracción que sobre el hombre ejercen sus propios malos pensamientos y sus propios malos deseos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente y vamos a Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿Sí? Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe y que es cristiano si sus hechos no lo demuestran, ayudando a los demás? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? ¿Crees que llegarás a algún lado en esto si aprendes todas las palabras correctas, pero nunca haces nada? ¿Simplemente hablar de fe indica que una persona realmente la tiene? Yo digo que no. Por eso es muy interesante. La fe es probada porque nos promueve a las obras, nos promueve a hacer acciones. La fe se demuestra porque deja evidencia por medio de las acciones, de las obras que hacemos. Santiago, capítulo 2, versículo 17 al 20. Primero quiero dar el marco completo de la palabra y después llegamos a una conclusión. Dice, así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. ¿No es obvio que hablar de Dios sin los actos de Dios es una tontería escandalosa? Tener fe no basta. La fe que no se demuestra con buenas obras no es fe. Es algo muerto, inútil. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Ya puedo escuchar que uno de ustedes está de acuerdo diciendo, suena bien, cuida del departamento de la fe y yo me encargaré del departamento de obras. No tan rápido. No puedes mostrarme tus obras separadas de tu fe, ni yo puedo mostrarte mi fe separada de mis obras. La fe y las obras, ¿sí?, están entretejidas, son hilos de la misma urdimbre, forman un mismo lienzo que es la gracia. Cualquiera puede decir, y con cierta razón, pero tú dices que la salvación se obtiene por fe solamente. Yo digo que las buenas obras son importantes también, porque tú, que no haces buenas obras, no puedes demostrar que tienes fe. En cambio, cualquiera se da cuenta que tengo fe por las obras que hago. Entendamos, ¿sí? Dice, todavía hay algunos de ustedes que piensan que basta con tener fe. ¿Fe en qué? Te escucho profesar que crees en el único Dios, pero luego te observo complacientemente sentado como si hubieras hecho algo maravilloso. Tú crees que hay un solo Dios, y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen. ¿Y de qué les sirve si tiemblan de miedo? Usa tu cabeza
¿Supones por un minuto que puedes cortar la fe y partirla en dos y no terminar con un cadáver en tus manos? No seas tonto. Y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. ¿Cuándo vas a acabar de aprender que nada sirve creer si uno no hace lo que Dios quiere? La fe que no se plasma en buenas obras no es fe verdadera. Me fascina el apóstol Santiago, hermano del Señor, vamos, tenía una manera tajante y práctica. No confundamos obras para alcanzar la salvación. No. La salvación es por fe y no por obras. Pero la evidencia de tu fe son tus obras. ¿Ok? Así que empezamos a darnos cuenta. La tentación es el resultado de mis propios pensamientos, de mis propios malos deseos. Y las pruebas son una promoción para llevarnos al crecimiento y a la madurez plena. Así que vamos caminando. Creo que vamos avanzando bien. Primera carta a los Corintios 10:13. El apóstol Pablo, ¿sí? Nos habla también sobre las pruebas y las tentaciones. Fíjense lo que lo dice en el versículo 10. Versículo 13 de capítulo 10. Ninguna prueba o tentación que se les presente va más allá del curso de lo que otros han tenido que enfrentar. Todo lo que necesitan recordar es que Dios nunca los decepcionará y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Recuerden esto, los malos deseos que les hayan sobrevenido no son ni nuevos ni diferentes. Muchísimos han pasado exactamente por los mismos problemas. Ahora consideren que el Señor siempre estará allí para ayudarles a superarlo todo. Ninguna prueba es insuperable y ninguna tentación es irresistible. Pueden estar confiados en la fidelidad de Dios. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Él nunca nos dejará superar nuestros límites, llevándonos más allá de lo que podemos resistir. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla con paciencia. Dios lo prometió y jamás falta a su palabra. Aquí me fascina cómo el apóstol Pablo viene y reafirma. Primero, no crean que las pruebas que estamos pasando son unas pruebas que no hayan pasado otros, ¿sí? Así que no podemos sentirnos como únicos. No. Son vidas paralelas. Nuestros antepasados ya pasaron por situaciones así y nosotros estamos pasando por situaciones similares. ¿Ok? Segundo, nos dice, ninguna prueba es insuperable y ninguna tentación es irresistible. Perfecto. Entonces ya tenemos estas dos partes importantísimas. Nos dice también que el Señor nos lleva a las pruebas para llevarnos al perfeccionamiento, ¿sí? Pero nunca más allá de nuestros límites. Nos está desarrollando y nos está formando. Ese es el propósito de las pruebas. Vamos a ver ahora al apóstol Pedro. Ya vimos al apóstol Santiago, ya vimos al apóstol Pablo y ahora vamos a ver también al apóstol Pedro. Y vamos a unir a estos tres apóstoles para que nos expliquen qué es una prueba y qué es una tentación. Y después nosotros, por medio del Espíritu, poder entender claramente y poder llegar a una conclusión. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 19, nos dice, queridos hermanos, cuando la vida se vuelve realmente difícil, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario, ni lleguen a la absurda conclusión de que Dios no está obrando. En vez de eso, alégrense de estar en el centro de lo que Cristo experimentó. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Este es un proceso de refinamiento espiritual, con la gloria a la vuelta de la esquina.
Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, si alguien es abusivo con ustedes por causa de Cristo. Considérense afortunados, porque es el Espíritu de Dios y su gloria en ustedes lo que hizo que los demás se notaran en ustedes, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre todos ustedes. Si te castigan porque violaste la ley o perturbaste la paz, ese es un asunto diferente. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. No pienses jamás, siéntate orgulloso del distinguido estado que refleja este bendito nombre en ti. Es tiempo de juicio para la propia familia de Dios. Somos los primeros en la fila, y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Piensen, ¿cómo será para aquellos que rechazan el mensaje de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador si la gente buena apenas lo logra? ¿Qué sentencia hay para los malos? Entonces, si encuentras la vida difícil porque estás haciendo lo que Dios dijo, tómalo con calma. Confía en Él. Él sabe lo que está haciendo y lo seguirá haciendo. De manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. Nos dice igualmente el apóstol Pedro, no son los únicos que están pasando por pruebas. Sus hermanos también están pasando por pruebas. De que lo que se prueba es nuestra fe. Dice también el apóstol Pablo, dice que la fe es como el oro. Para que se purifique el oro, tiene que ser pasada por fuego. Igualmente nuestra fe tiene que ser probada para ser purificada. Y nuestra fe tiene mayor valor que el oro mismo. Así que en este proceso de pruebas que estamos pasando, debemos entender lo que está siendo probada es nuestra fe. Así que entendamos, el propósito de estas pruebas es llevarnos al perfeccionamiento, a la madurez plena, ¿sí? Al desarrollo de nuestra paciencia, al desarrollo de nuestra humildad. Por eso es importante que entendamos, Señor, gracias porque en esta prueba, ¿sí? Voy caminando contigo, no me has dejado solo, camino contigo. Y sé, Señor, que el propósito de esto es que al terminar esta contingencia y estas dificultades, podamos decir, nuestra fe quedó intacta. Nuestra conciencia quedó intacta. Veamos qué nos dice 2 de Pedro 2:9. Dice, el Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él, y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio. No cabe duda entonces de que el Señor sabrá rescatarnos de las tentaciones que nos abruman y reservará el castigo de los injustos para el día del juicio. Él sabe cómo mantener los pies de los malvados en el fuego hasta el día del juicio. Cuando Dios nos lleva a una situación difícil, es con el propósito de hacer crecer nuestra fe. Lo que está a prueba es nuestra fe, no la persona como tal. La que tiene que ser purificada para que sea genuina es la fe. Llamamos a esto una prueba. No es el diablo quien nos lleva a una situación difícil con el propósito de moler nuestra fe. No usen eso como un pretexto, procurando justificar su condición. No. Yo oigo muchas veces, es que el enemigo, es que el diablo, es que... A ver, no, espérame tantito. ¿Qué es lo que dice la palabra? La palabra dice que son nuestros propios pensamientos los que nos llevan, ¿sí? Nuestros malos deseos, ¿sí? Los que nos llevan a la tentación. Bien nos dice Santiago, la tentación es la atracción que sobre el hombre ejercen sus malos pensamientos y sus malos deseos. De modo que uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. La tentación de ceder ante el mal proviene de nosotros y solo de nosotros. No tenemos a nadie a quien culpar, sino a la llamarada seductora de nuestra propia lujuria y concupiscencia. Si queremos pecar,
cuando queriéndolo usar como un pretexto bajo la situación en la que nos encontramos, nos estaremos engañando a nosotros mismos. Y esto también se convierte en una tentación. Es nuestra propia inclinación al pecado lo que convierte algunas situaciones en tentaciones. Veamos cómo funciona esto en la Biblia. Santiago, el apóstol Santiago, nos dice que debemos sentirnos muy dichosos cuando nos veamos sometidos a pruebas de toda clase. Entonces, una prueba es algo conveniente. ¿Por qué? Porque al ponerse a prueba nuestra fe, producirá en nosotros firmeza que nos conduce a la perfección e integridad. Este tipo de prueba es una bendición que nos prepara para la vida eterna. ¿Todavía tienen temor de caer en el pecado debido a las tentaciones? Eso está bien, esto es bueno. Estar demasiado confiado es una señal segura de que se caerá uno. La Biblia nos da una forma clara de ayudarnos a no caer en la tentación. Y esta es la fórmula. La oración. Velad y orar para que no entréis en tentación. ¿De qué manera? Nos dice nuestro Señor Jesús. Vamos al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 38, y vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Estamos en el Getsemaní. Y le dijo a Pedro: Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto? Manténganse despiertos y alertas. Estén en oración para que no entren en la zona de peligro sin siquiera saberlo. No sean ingenuos. Una parte de ti está ansiosa, lista para cualquier cosa, en Dios, pero otra parte es tan perezosa como un perro viejo que duerme junto al fuego. Oren para que no caigan en tentación y sean vencidos por ella. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Es pues preciso orar a Dios para que les dé fuerzas. La prueba es pasar por un proceso de comprobación para evidenciar el desarrollo de nuestra vida cristiana. Lo que se prueba es nuestra fe. Como resultado veremos evidencias en nuestro carácter, en nuestra espiritualidad, en nuestra paciencia, en nuestra humildad y en nuestra confianza en Dios. La tentación es la incitación, promoción y seducción de nuestros propios malos pensamientos y nuestros malos deseos. Podemos decir que caemos en la tentación cuando nuestra acción termina en una acción de pecado. El apóstol Pablo define esta situación de una manera excelente en Romanos capítulo 7. Vamos a leer del versículo 15 al 25. Dice el apóstol Pablo: por esto, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Sé bien que no estoy actuando correctamente y mi conciencia me dice que las leyes que estoy quebrantando son buenas. Pero si lo malo que hago es precisamente lo que no quiero hacer, porque es contra la ley, reconozco con ello que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace lo malo, sino la concupiscencia que mora en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino la concupiscencia que está en mí. Así me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. Ya hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre espiritual, el interior, me deleito en la ley de Dios y en obedecer su voluntad. Pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder del pecado y de la muerte que está en mi cuerpo? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que me libertó. Él lo ha logrado. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne he servido a la ley del pecado.
Concluimos con todos estos versículos que hemos leído. Concluimos que las tentaciones se ejercen en nuestra concupiscencia, y entendido por concupiscencia los deseos desordenados de nuestra carne débil. ¿Sí? Así que las tentaciones se ejercen en nuestra concupiscencia, en nuestros deseos desordenados de la carne. Y las pruebas se ejercen en nuestra fe, ¿ok? Nuestra capacidad de creer, no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Por eso también dice, los demonios también creen en Dios, pero tiemblan cuando oyen su nombre. Ok, así que la concupiscencia, ¿sí? Los deseos de la carne, quieren agradar a los deseos de su naturaleza, los deseos de la naturaleza de la carne, que es débil. Pero las pruebas nos llevan a la madurez plena y procuran agradar a Dios. Ahora, si partimos de un mismo lugar, vemos que las pruebas nos llevan al perfeccionamiento. Y caer en la tentación, por medio de la concupiscencia, ¿sí? Nos lleva a la debilidad. Ahora vamos viéndolo. La prueba es una experiencia real que nos libera internamente para que podamos en verdad amar a Dios con todo nuestro corazón y caminar en su espíritu. Nuestra fe está siempre activa para apropiarse de cada provisión que Dios tiene para que seamos hechos conforme a su imagen. Las tentaciones son evidencia de nuestra naturaleza corrompida. Las pruebas son un proceso de refinamiento de nuestra naturaleza espiritual, de nuestra propia fe. Y ahora sí, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo también nos decía, si en el mundo va a haber problemas en el mundo, confíen en Dios. Sí, ok. Después vamos, la tentación es el resultado de querer alimentar, ¿sí?, a nuestra carne. Y nuestra carne y el espíritu están en completa contienda. Por eso, ¿cómo nosotros podemos evitar la tentación? Sí, se los diría, manténganse en oración, manténganse firmes, sí, pero les voy a dar un tip. Es como cuando nos llega un correo que sabemos que es un correo malo, ¿sí?, que trae una información mala. Pues ni siquiera lo abrimos. Lo que hacemos es, le damos spam y lo mandamos a un no deseado. Así pasa. La tentación tiene un poder por poco tiempo. ¿Sabes? Lo importante es que no le debes dar oportunidad a que entre en tu mente para que entonces no tengas el deseo de llevar a cabo esa acción. Por eso, cuando te sientas con tentación, inmediatamente oras, Señor, líbrame de esto. Esta no corresponde a la naturaleza de mi espíritu, corresponde a la naturaleza de mi carne que yo no quiero vivir. Te pido, Señor, que me guíes ahora para que pueda estar por encima de la tentación. Cuando uno deja de pensar en la tentación desaparece. Ahora, entendamos, estamos pasando por etapas de prueba. ¿Para qué? Pues para dejar evidencia de ¿qué? De nuestra fe. Por eso esperamos que cuando todo esto termine, podamos bien decir, como dice el apóstol Pablo, he corrido la buena carrera, he corrido la carrera de la fe, he llegado a la meta y puedo decir, mi fe salió intacta y mi conciencia salió intacta. Así que este es un tiempo que debemos entender, ¿sí? Bajamos la tentación a un lado por medio de mantenernos firmes en la oración y en la fe. Y el proceso de prueba que estamos pasando, entendamos que es para que nuestro Dios sea glorificado en ello. Así que, habiendo entendido la fe como la parte que es probada y la concupiscencia como el elemento que nos lleva a la tentación, hoy podemos decir, Señor, gracias por la prueba. Y que en todo esto, Señor, sea tu nombre glorificado. Para ti sea la gloria, hoy y siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Esto se los dejo de tarea.